¿Qué ondita, amistades? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Azul Rivera y bienvenidos sean otra semana más a Consciente Inconsciente Podcast. Y bueno, como pueden ver, hoy andamos aquí muy lejos. Bueno, no tan lejos, no estoy tan lejos. Muy lejano. En un lugar a donde uno pensaría que no llegara. Y tú, órale, aquí debe haber. Por favor, inserten. Estamos aquí en Morelia, amistades, con el equipo de Spotcast. Acá detrás de cámaras, un aplausito para el buen Fer y acá Amsel, que nos está acompañando con mucho amor. Y bueno, acá, como podrán notar, no sé si lo pueden ver bien, pero tenemos una gran invitada que forma parte de mi corazón muy profundamente. Ya más adelante nos vamos a poner emotivas, pero ahorita más que nada les presento a mi Amix, que muchos de ustedes la conocen como Pam 1111, pero hoy les voy a presentar a Pam Cervantes. Amix, ¿cómo estás? Bienvenida seas aquí a tu hogar. Hola, Amix, muchas gracias. Literal. Yo muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Y pues bueno, como ya escucharon, siempre intento que no haya una diferencia, pero al final creo que siempre está. Entonces están acostumbrados a ver esta parte de Pam 1111, que a pesar de que yo siempre intento romper para no llegar a una idealización y una parte de, ay, Pam es así, siento que no me han llegado a conocer del todo en esta parte. Entonces de eso se trata también este episodio, que me vean como Pam Cervantes y con esta amistad que hemos forjado. Y vamos a hablar más de esa parte de esta amistad y cómo nos ha hecho crecer para que ustedes lo implementen en sus vidas y entiendan un poquito pues más de esto. Entonces yo encantada de estar por acá y muchísimas gracias y bienvenida a estos rumbos. Literal, bienvenida a Morelia, amistades. Hoy viajamos a este lugar, a este espacio, para que ustedes además lo sintieran como más cercano y más por el tema que vamos a implementar el día de hoy, que como bien lo mencionó Pam, se trata como de la amistad, los vínculos, y vamos a hablar un poquito también de ciertos cierres de ciclos, dando continuidad al primer episodio de esta temporada, que si no lo has escuchado, vete a dar una vuelta. También pues Pam tiene una meditación que puedes implementar después de escuchar este episodio, así que no te lo pierdas. Por mientras, vamos a dar inicio a este episodio. Amix, pues primero que nada, vamos a darles esta introducción de quiénes somos, de cómo nos encontramos en este camino que para mí ha sido como muy raro en general. Gran historia. El encontrarnos fue una experiencia única y creo que no muchas veces somos conscientes de la misión que tienen las personas en nuestra vida. Y en este caso, la misión que encontré contigo fue algo que me ayudó a notar ciertas cosas que yo no había notado en mis vínculos. Y específicamente les quiero hablar de esto porque a veces no vemos las enseñanzas que traen las personas a nuestra vida. Y vaya que cuando Pam y yo nos encontramos fue un shock tremendo, porque yo llegué a ella pues para conocer un poquito de numerología, de mi numerología personal. A finales del 2020, si no me equivoco, yo le pedí mi numerología personalizada, general, y luego mi numerología, no me acuerdo si fue del 2021 o 2022, pero pues yo vine acá a pedir mis estudios. Yo dije, bueno, vamos a ver, porque yo la encontré en TikTok. Yo fue así de que me apareció en For You page y dije, esta chica se ve interesante, buen contenido. Entonces le pedí mi numerología. Yo estaba creando apenas la segunda temporada de este espacio y fue como de que, bueno, nada pierdo en conocer. Según yo ibas a empezar. Iba a empezar el proyecto. Sí. Iba a empezar el Ibas proyecto, a empezar porque venía en la numerología. Sí. Que me dijiste, justo voy a iniciar un podcast. Y yo, mucho éxito, está súper bien. Y me invitaste después. Totalmente, mi sencillo, plan con mañana. No, totalmente. Yo estaba como en mi era de autodescubrimiento, de conectar como con un lado más espiritual, porque recientemente me acaba de hacer mi carta natal y todos estos estudios que nos ayudan en el autoconocimiento. Entonces dije, numerología, vamos a darle. Pam me manda a la semana mi estudio, lo leo y quedo impresionada porque realmente confirma la información que yo vi en mi carta natal. Entonces, vemos cierta energía similar entre nosotras. Después de eso nos vamos conociendo más. Comenzamos a notar que no solo tenemos el mismo sol en Virgo, sino que también tenemos ascendente en Sagitario. La luna cambia, sí, pero realmente es algo favorable porque en nuestro proceso como amistad nos ha ayudado muchísimo, porque yo soy altamente sensible. Y en muchas cosas Pam con su luna en Acuario me ayuda como a relajar esa intensidad, y al contrario también, bueno, más bien viceversa, yo también le ayudo a conectar como ese lado hipersensible a veces, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero contar sobre mi amistad con Pam va a venir un poquito más adelante, pero primero que nada, Amix, quiero que me platiques cómo sentiste tú la conexión conmigo
iniciando desde la numerología, porque vaya que uno de esos estudios es literal leer a la persona. Entonces, ¿qué pensaste? Cuenta. A ver, yo, un chismecito. Chismecito Creo que nunca astral. hemos hablado de eso en sí. No, por eso te traje, amigas. Por eso estamos aquí el día de hoy. Pensamos, a sacar trapitos, como de que no. Miren, les puedo resumir esta amistad en soy como tú eres igual. Sí. De verdad, bueno, todo empieza con este momento donde Azul me pide su numerología. Para esto, yo no llevaba mucho con Pam 1111, yo llevaba también unos meses. Entonces era de los momentos donde de hecho le entregaba súper rápido el análisis. Ahorita puede tardar un poquito más, o sea, desde 15 días a un mes, dependiendo la agenda. Pero en ese momento sí tenía todo como para, ay, la siguiente semana te entrego. Entonces ella dijo como, wow, qué rápido. Pero desde ese momento ya eran numerologías extensas. O sea, ahorita entrego 30 cuartillas de información, pero pues sí, más o menos iba como por ahí y he ido implementando otras cuestiones. El punto aquí es que Azul llega a mí para su numerología y yo la empiezo a hacer y me doy cuenta que para empezar ella es del 6 de septiembre y yo soy del 13 de septiembre. Entonces desde ahí fue como, oh, wow, hicimos del mismo año, del 97. Entonces fue como, pues somos cercanas. Pero ya, o sea, yo no le di la verdad mayor, o sea, yo lo hice como hago todas las numerologías, que es intentando ser muy parcial, muy neutral y sin meterme nada de que, ay, esto así. Debo confesar algo y es que cada que yo hago una numerología, siempre siento que hay algo que resuena en mí, de todas las personas. Así como yo cuando doy una sesión de Theta Healing, a veces la pedrada que avientan a la otra persona me rebota a mí. Entonces también digo como, uy, creo que eso lo puedo implementar. Ay, mira, esto del equilibrio emocional, a lo mejor también podría ser para mí. Se dice que nada es casualidad, amigos. Exacto. Y yo estoy segura de eso con esta amistad porque tenemos ahí nuestras conjeturas de que viene de vidas pasadas. 100%. Que hay algo, o sea, cero está la casualidad, es la causalidad, es parte de la ley de causa y efecto. Entonces, bueno, yo hago su numerología, se la mando. Y me acuerdo que me manda un mensaje diciendo que estaba impresionada, que wow, que le había gustado mucho. Y entonces yo dije como, ay, qué padre, qué bueno que sí. Y me dijo que justamente le había llamado la atención, uno, la parte que mencionara la ansiedad, porque era lo que estaba atravesando. Y dos, porque se lo mencioné en sus etapas de vida, que justamente era su aprendizaje en esa etapa. Y dos, le mencioné también la parte del podcast. Bueno, no tal cual le dije un podcast, pero le dije que algún proyecto que tuviera que ver con comunicar y con esta parte creativa y de compartir sus experiencias, su voz y esto. Y me dijo, justamente voy a iniciar un podcast. Y yo, qué padre. Y ya fue cuando me dijo de que, no, pues yo le dije que mucho éxito y todo. Y ya me dijiste, cuando esté armado, me gustaría invitarte. Y yo de que, sí, con gusto. Y ya hasta ahí quedó. La verdad, yo en ese momento, siendo muy sincera, no pensé nada. O sea, para mí fue como, pues qué padre. Si me invita, pues obviamente voy a estar ahí. Siempre intento aceptar todas las invitaciones y todo. Entonces yo no tenía problema, no había mayor tema. Me pareció interesante, pero tampoco lo sobreanalicé ni lo sobrepensé ni dije como, claro que deberíamos ser amigas porque somos iguales. Somos iguales. Y yo, no. De hecho, eso nos dimos cuenta ya después, hasta que nos conocimos. Sí, o sea, yo en ese momento nada más dije como, uy, qué fuerte. O sea, porque era una numerología muy fuerte y dije como, qué fuerte, de que ha pasado muchas cosas fuertes. Esta chica, de que, ¿cómo le hace? Sí, y yo, pobrecita, de que... ¿Estás bien? Literal. Y yo, todo bien, necesitas ayuda. De verdad, es que amigas, o sea, yo entiendo. Y es un hecho también que nosotras elegimos, pues, nuestra misión antes de venir a este plano terrenal, pero estuvo potente. O sea, el aprendizaje que me llevé y que llevo en esta vida está bastante interesante. Entonces, eso lo conocí con Pam, lo conocí en astrología y en otros estudios, pero sí estuvo potente. Pero sí, o sea, yo lo vi y ciertamente nada más dije, wow, y ahí entra el post de Azul de There she goes. There porque sí soy. Literal. Entonces, bueno, ya hasta ahí queda y me vuelve a hablar Azul ya cuando tiene el podcast. Y ya que me vuelve a hablar, ahí ya digo de que, ok, vamos a planearlo. Pues sí, o sea, de que yo con gusto, ok, vamos a hacer esto. Y grabamos, y cuando grabamos me cayó súper bien. Claro. Y no, evidentemente sí hicimos un clic y fíjense, yo ahora les voy a dar mi perspectiva. Yo puedo entenderles a ustedes que por qué esta situación de que Pam 1111 y Pam Cervantes, y por eso se lo dije, amiga,
ya es momento que conozcan tu Pam Cervantes. ¿Por qué? Porque evidentemente los temas que Pam toca en Pam 1111 no es cualquier tema, evidentemente requiere cierta seriedad, cierto respeto y cierto acompañamiento, que es el que ella nos brinda en las meditaciones, en las herramientas de desarrollo personal. Claramente, o sea, no es como que se va a poner a cotorrear con ustedes en plena meditación guiada, ¿no? Entonces, es como de que claro que lleva como un proceso, ¿no? Ella en PAM 1111, pero yo quería que conocieran esta parte porque de verdad el conocernos en esta etapa de la vida, que ya tenemos 3 años de conocernos, qué fuerte. Pues lo que lleva consciente, inconsciente, básicamente, sí. Y también PAM 1111, ¿no? Entonces, sí. En el punto en el que yo la conocí, para mí es como interesante porque conforme fueron llegando las herramientas, para mí fue que yo fui conectando con una parte más espiritual, porque yo realmente no sabía que yo tenía lo que hoy sé, y lo que he aprendido también con ella ha sido como expandirme, y de ahí es que les queremos platicar un poco de cómo conocimos nuestra misión de vida, que fue gracias también a la numerología, que es una misión 1. Entonces cuéntanos un poquito de este impulso. Ajá. Que podemos conocer gracias a la numerología, y también pues cómo pueden ellos calcular, ¿no? Este propósito con las personas que conocen y por qué es tan importante hacerlo. Bueno, no tan así de que primordial, pero sí ayuda bastante. Pues bueno, para empezar, como ya vieron, parte de esta amistad ha ido a través de también entender estas herramientas y estas herramientas implementarlas, porque nos ayuda a trabajar el equilibrio y a entender el propósito, porque toda alma hace un pacto con ciertas, a algunos no les gusta decirle pacto, pero bueno, sí tiene como ciertos acuerdos con ciertas almas para conocerse en este plano y poder cumplir algún tipo de misión. Todo se trata de evolución. Entonces buscas almas afines o que te puedan retar o ayudar. Así que sí, aunque tú digas como, ay, como mi ex me pudo, no, así todo. El amigo, maestros. La amiga, sí, todos son maestros que te ayudan a evolucionar y te ayudan en este proceso. Por lo tanto, a través de la numerología tú puedes conocer cuál es esa misión. Y bueno, esto tiene que ver con una sinastría y con una compatibilidad también, pero parte de eso es el aprendizaje. Entonces, son muchos cálculos lo que puedes hacer con la persona para saber qué tan compatibles, cuáles son sus, literal como un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la relación. Perdón, me dijeron que venía y la licenciada comunicóloga también llegó. También sale a la luz. Pero, entonces sí, es básicamente un FODA, pero numerológico, donde te ayuda a entender ese aprendizaje, ese desafío que pueden tener. Y pues de hecho les hicimos un post de eso que lo encuentran en ambos perfiles, porque ahí viene esa parte de la misión. Sí, porque es diferente. O sea, la misión es parte de la compatibilidad y de todo eso. Pero sí, la misión nos habla de, aquí, gran paréntesis, muchos cuando escuchan misión creen que es un proyecto, una situación en la vida, cosa que no es cierto. Una misión es un conjunto de aprendizajes. Por ejemplo, nuestra misión tiene que ver con el liderazgo, con la independencia, con la acción, y para eso es la que se conoce como impulsando. Esta es la que da un 1. Bueno, para esto obviamente hay que hacer unas sumas que no sé si les podemos dejar el post. Les dejo aquí, le paso la información, se las dejamos aquí. De todos modos, el link va a estar aquí abajito en descripción para que vayan a hacer el cálculo y entiendan mejor de lo que les hablamos. Exacto, porque para no extendernos tanto y que sepan cómo, y que visualmente creo que es más fácil con el ejemplo y que tengan también el resultado de cada una para que puedan ver cuál es la suya. Pero bueno, el punto es que justamente nuestro resultado es un resultado 1, que es esta misión impulsando. Por lo tanto, nuestras almas habían acordado encontrarse para impulsarnos y ayudarnos en esa independencia, en ese liderazgo y en esa acción. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta de esto fue como, tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido porque ahí les va como un poquito de el por qué quise hacer este episodio específicamente con Pam. Yo usualmente en el podcast les hablo de cierto tipo de relaciones, ¿no? Que las conocemos como relaciones tóxicas, relaciones que nos restan. Bueno, siempre hay como la dualidad, ¿no? De todo se aprende, pero evidentemente hay ciertas relaciones que nos lastiman y que nos dan ciertas enseñanzas que no son del todo agradables. Y en este caso, cuando yo conocí a Pam, conocí una nueva perspectiva. Y es que usted sabe que yo a la Amix le echo muchísimas porras y muchísima flor. Y es que yo realmente soy así con mis vínculos. Pero algo que yo aprendí con Pam es esta situación de límites. O sea, realmente me trajo como una apertura muy grande que yo no había conocido con mis relaciones.
porque yo, no sé, estaba muy acostumbrada a ser permisiva. Y no solo, digamos, en relaciones en pareja no me costaba tanto trabajo, pero en relaciones de, por ejemplo, mi familia y amistades, era algo que siempre me costaba trabajo. Yo conocí amigas, saludos, yo conocía a ciertas personas que evidentemente era por algo, y hoy lo entiendo y también quiero que ustedes aprendan esto de este episodio, porque mucho tiempo tuve cierto resentimiento y cierto dolor por evidentemente cosas que de cierta manera eran por los límites que yo no ponía, y eran heridas que me costaron procesar por ese hecho que te dicen, no, pues es que ya no les hables, termínalos como que echándolos de tu vida para siempre, y está bien, o sea, es parte también de decidir qué personas ya terminaron su misión en tu vida y qué personas pueden continuar en ella. Pero yo, en cuanto empecé a procesar con este tipo de herramientas como la numerología, y en sí empecé mi camino espiritual, evidentemente dejé de resonar con muchísimas personas. Era impresionante porque yo pues no cada cierto tiempo, tampoco piensen que yo soy así de que amistades va y cada mes, ¿no? Pero de pronto yo recuerdo que le contaba a Pam así que no, es que tuve esta situación con esta amiga y ya intenté hablarlo y intenté tratarlo, pero como que no hablamos ya en el mismo idioma. Entonces ahí fue como yo empecé a hacer conciencia de que hay momentos donde hay ciertos maestros de la vida que te dan ciertas herramientas que puedes implementar ya con nuevas amistades, con nuevas personas, con nuevas situaciones. Entonces, la manera en la que yo empecé a conectar más con Pam fue cuando empecé a cerrar muchísimas puertas y muchísimas cosas. Y creo que sí vimos muchas similitudes en cuestiones de límites que las dos nos costaba cómo implementar y que nos ayudamos en eso. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, siento que son en diferentes áreas o en diferentes enfoques porque, por ejemplo, yo soy muy buena poniendo límites y hablando las cosas claras y a veces es más tiendo a ser, o sea, como... Muy directa. Muy directa. O sea, yo lo que trabajo es mi tacto, justamente porque luego es como... ¡nah! Sí, como tajante, las cosas como, sí. ajá. Y entonces es como, no, a ver, comunicación asertiva, dilo de una forma más linda, que no se escuche como tan fuerte. Pero tampoco tan lindo, o sea, porque a veces uno que no pone límites lo disfraza demasiado. Exacto, y eso es a lo que voy. O sea, por ejemplo, con Azul yo decía como, ¿por qué le está dando tantas vueltas y por qué le da tantas explicaciones y por qué eso? Si ya la trataron mal, ya lo dejó claro, ya, o sea... Y entonces era cuando yo le decía, es que ya, o sea, no tienes tampoco que estarte sacrificando en el proceso. Claro. No tienes que estar dejando tu esencia. No está mal perder personas porque su misión se cumplió. Y eso es algo que nos ha costado porque a mí también, o sea, yo soy alguien que si tengo una amistad y de la nada, no, por ejemplo, nos peleamos, yo me pongo muy mal. O sea, yo sé que hice, que esto, no. Y es algo que he ido trabajando. Entonces siento que nosotros nos reflejamos en esas etapas. Algo que yo ya trabajé, le toca trabajarlo, y algo que ella ya trabajó, me toca trabajarlo. Entonces nos podemos ayudar en eso, porque es como justo yo lo acabo de aprender, justo yo lo acabo de vivir. Entonces ahí te van mis tips, ahí te van mis herramientas y ahí te va lo que yo he aprendido a través de pues mi experiencia para que pues tú puedas tomar lo que resuene contigo. Sí. Entonces creo que eso nos ha ayudado. Porque, por ejemplo, en esos límites, yo también en ciertas áreas, todavía a pesar de ser muy directa y todo, me cuesta como la forma de aterrizarlo, de decirlo así, y es donde entra Azul. Y cuando veo que ella está sobrepasando esos límites y que cada ratito está desdibujando esos límites, le digo, basta, de que no, ya. Le digo, es que no está bien tampoco eso, y le ayudo como a que dentro de su proceso lo entienda, porque ninguna aquí es como, debes hacer esto. No, o hay que acá... amiga, date cuenta, ¿no? Ajá, no. O sea, al final sabemos que cada quien tiene su aprendizaje y su tiempo, y lo que intentamos hacer es más un apoyo y no esa parte de... Ajá. O sea, todo es como, ok, en su proceso y en todo entiende esto. Yo te voy a decir, mira, yo desde afuera estoy viendo esto y pues yo ya lo viví. Entonces... Tú decides qué tanto tomas de esto que te comparto o lo dejas. Sí, porque también en amistades también me ha pasado y lo hablamos también. Le digo, yo también, por ejemplo, fui de la que en primaria y secundaria pasó por todos los grupitos de amigos que podía haber. De esas que brincaba con cada grupito y yo de que, ay, muchas gracias, ya aprendí algo de aquí y me voy. Y voy y así. O sea, como que iban terminando sus ciclos y ya no iban resonando conmigo. Entonces me pasaba eso que yo decía como, es que a mí me cuesta hacer amigos. Y era más fácil para mí tener también amigos hombres porque el Kung Fu. Y yo, Fer puede decir que sí. Pero bueno, no, si no sabían, Fer, que es justamente el productor de las dos, es mi amigo desde hace más de 10 años. Y sí, él me conoció así. Bueno, chiquita. Fer no tanto. No, Fer ya anda así como a los 40. Ya está más pala. No es cierto, está en los 30.
Pero sí, el punto es que a mí me costaba hacer estas amistades y con personas más grandes o con amistades hombres como que me llevaba mejor. Y yo decía como, bueno, pues no sé, a lo mejor no estoy resonando o así. Y ya todo cambia en prepa. O sea, en prepa conozco amigas que hasta la fecha son mis amigas, luego en la universidad también, donde me hice muy cercana, y luego llega Azul, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí empecé a ver que había, qué cuestiones tenía que cambiar también en mí, porque atraes a las personas que necesitas. Entonces, ese es otro consejo que también les podemos dar y es, no te fijes tanto en de que, ay, es que las personas, no, o sea, esas personas están reflejando algo en ti. Claro. No, y muchas veces sí les creemos sus historias que nos cuentan. Y eso es algo que tú me ayudaste mucho porque a mí me decían, un ejemplo, eres tonta. Sí, soy tonta. Sí, o sea, esta persona me acaba de decir que soy tonta y es un hecho que soy tonta. Entonces, yo compro mucho las historias que los demás me dicen y de una responsabilidad que es de la otra persona, yo tomo mi responsabilidad y la de la otra persona. Entonces, termino con todo el peso encima. Y es ahí donde me costaba poner el límite y decir, oye, no, o sea, mi perspectiva es esta y yo pienso esto. Y justo, ¿no? Algo que me costaba mucho que ahora ya hago con Pam era decir, mira, este es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque usualmente me daba miedo, pues, no ser aprobada o que me dijeran que no. Y usualmente en todas mis relaciones pasadas de amigas y en familia yo era como que muy victimizada en ese aspecto, ¿no? Y era algo que cuando yo conozco a Pam, conozco una nueva perspectiva de validación. Y es que no se trata tampoco de buscar la validación en las demás personas, pero realmente es muy bonito cuando encuentras a una persona que realmente te dice, oye, te escucho, oye, te entiendo, oye, no pasa nada, ¿no? Las cosas no están pasando como realmente tú te lo imaginas. Y en otras relaciones que yo tenía era como que alimentaban más mi miedo, más mi pensamiento, más el overthinking. Y tampoco es como que les voy a tirar tierra, al contrario, yo hoy entendí tantas cosas y más con varias cosas que viví el año pasado, que fue un año muy maestro para mí. Bueno, de hecho, los últimos 3 años han estado muy potentes en mi proceso personal, pero al final también lo que les queremos dejar como mensaje en lo que estamos hablando el día de hoy es que aprendan a identificar justamente este punto de que ciertas personas vienen a enseñarnos algo, ese aprendizaje no es del todo agradable, se podría decir, pero eso también o sea, tenemos el poder de decisión de decir con qué te quedas. Y ya promo. ¿Con qué te quedas de esa experiencia? Porque la verdad, tú puedes quedarte con ese resentimiento, y te lo digo desde la más neutra experiencia, de todo lo que te hizo sentir, de todo lo que te hizo vivir esa persona, pero al final la que va a cargar con esa emoción eres tú. Y ahorita de lo que hablamos de que nos espejeamos muchas veces, atraemos mucho de lo que carecemos, ¿no? Entonces, esa parte de la validación que yo buscaba en otras personas era porque yo estaba buscando mi propia validación, o sea, yo no aceptaba mi propio punto de vista y lo buscaba en las demás personas. Y cuando tú empiezas a sanar y empiezas a darte cuenta que evidentemente no está del todo equilibrado ese pensamiento, empiezas a atraer a personas que empáticas, vibran. que vibran más con lo que tú requieres para crecer, no tanto para estar aprende y aprende y aprende lecciones, que el aprendizaje es evolución, pero no hay nada mejor que encontrar relaciones que más que te enseñen con ciertos aprendizajes desagradables, pues más que nada te impulsen. Claro, es que justamente todo aprendizaje se puede hacer en luz o en sombra, en equilibrio Totalmente. O en desequilibrio, básicamente de una bonita forma o a golpes. Entonces, ajá, o sea, es que uno decide realmente. Son elecciones. Entonces, ese momento donde sientes que no encajas, donde sientes que no estás como entendiéndote con otras personas o generando amistades que sientas realmente reales y así, a veces es simplemente un momento en la vida donde tienes que aprender algo. Y en el momento en que lo aprendes y empiezas a trabajar en ti y a evolucionar, entonces empiezas a encontrar personas que resuenan contigo y que empiezas a atraer justamente para evolucionar, pero ya en una evolución distinta, en una evolución un poco más de luz, un poco más agradable, se podría decir, que todo lo bueno y lo malo es un juicio. Al final no es bueno ni malo, porque todo es bueno en nivel que es evolución. Pero sí podemos de todos modos tomar esta parte de, ok, ya aprendí, trabajé en mí, como para atraer personas con las que vamos a crecer y a evolucionar desde el equilibrio. Desde la luz, como Desde dices. la luz. Y es que a veces no logramos identificarlo y siento que también tiene que ver con ciertos aspectos sociales, ¿no? De que nos enseñan a aguantarnos y a no comunicarnos. Creo que esa fue una de las más grandes lecciones que me he llevado los últimos 3 años, que ha sido comunicar realmente cómo me siento, cómo quiero
que me trate la otra persona, porque eso también es importante. ¿Cuáles son tus prioridades y los no negociables? Que hace poco también estábamos hablando de eso en el portal. Pero si no lo comunicas, y yo entiendo porque no nos enseñan a ser comunicativos de una manera asertiva. Usualmente empezamos con actos, ¿no? Con amigas, de que te dejas de hablar, te empiezas a distanciar de esa manera. Y eso fue algo que yo aprendí con una última lección que tuve con una amiga, que la verdad me costó mucho tiempo sanar, pero porque sentía yo que no cerré de la manera adecuada. Y es que yo todo el tiempo estaba diciendo, es que tengo que cerrar ciclo. Porque te lo dicen, es que tienes que cerrar ciclo con esta persona y con esta persona, pero la realidad es que el cierre de ciclo es para ti. ¿Por qué? Porque no todas las personas procesan los cierres de la misma manera. Puede que para la otra persona con la cual estás teniendo este choque o que ya no se comprenden, ya no conectan, lo vea de una manera muy distinta como tú lo ves. Uh-huh. Entonces, aunque le comuniques, aunque le digas cómo te sientes, si esa persona no lo ve de la misma manera que tú y solamente ve por su propio proceso personal y no ve por el proceso de ambas involucradas, lo único que va a pasar es que tú te vas a estar topando con pared constantemente. Entonces, es importante que identifiquen justamente con qué personas realmente sí vale el esfuerzo, que tú digas, oye, vamos a hablar, vamos a sentarnos y ver si esa misión con esa persona ya terminó o realmente puedes crecer en ello. Uh-huh. Te tocó vivir una experiencia conmigo muy cercana, que tú sabes que estuvo súper fuerte porque yo todo el tiempo estuve con esta sensación de que ya quería expresarme de una manera asertiva, hasta lo vi en terapia, lo vi con Pam y dije, voy a cerrar ciclos de una manera correcta, madura desde mi perspectiva, y al momento de hacerlo, pues me di cuenta que la otra parte, la otra persona, pues no tenía la madurez realmente de conciencia de decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, las dos la regamos, las dos tenemos ciertas situaciones donde no estamos de acuerdo, vamos a cerrar de una manera amable para las dos. Pero no funcionó así. Y yo 3 horitas después. 3 horitas después no pasó así porque evidentemente las dos no teníamos la misma realidad, la misma expectativa. No es igual si la otra persona no está o no se presta a la escucha. Entonces, si las dos personas no están dispuestas a escuchar, lo único que va a pasar era lo que te decía, efecto rebote. Únicamente se te va a estar regresando y el peso lo vas a estar cargando tú. Entonces, es importante que hablemos de eso. Y justamente me parece importante porque sé que una amistad tiene las partes bonitas y todo esto, pero cuando esa amistad llega a su fin, a veces duele más que una ruptura amorosa. 100%. O sea, realmente hay mucha cuestión, muchas situaciones que vivieron, muchas veces hasta se genera hasta la forma en que hablas con esa persona que no entiendes con otra y que dices como es que estoy perdiendo esta parte de mí y de mi forma de ser y la forma en que me expreso y todo. Y es difícil y es entenderlo y creo que se ha romantizado la parte de cerrar el ciclo. Sí. O sea, 100%. Ahorita con esta parte del trending topic espiritual y toda esta parte y el amor propio y la salud y todo eso. Sí, o sea, realmente creo que hemos llegado al grado de romantizar todo. Romantiza tu proceso de amor propio. Llénate de hábitos y eso no es. No. Romantiza, sí, no. O sea, es que cada quien tiene su proceso y no puedes decir los 21 pasos para amarte. Como tú. Eres igual. Pero el punto aquí es no caigan en esa parte de romantizar, de decir como es que ese último mensaje, esa última vez que nos veamos, porque ya estás idealizando hasta qué va a pasar en ese momento. Sí. En tu mente ya generaste una expectativa de voy a hablar con esa persona, sea tu amiga, sea tu ex, sea lo que quieras. Vamos a hablar y nos vamos a abrazar y cada quien se va a ir por su lado, súper contentos. Las paces y todo en paz. Y porque tú estás esperando eso y porque tú tienes las herramientas para decir, ok, yo me quiero ir en paz, la otra persona, y a lo mejor no pasa así. Y si no pasa, te vas a sentir peor. Y pues no se trata de eso tampoco. Realmente el proceso de cerrar el ciclo es entender cuál fue el aprendizaje con esa persona. Porque si no aprendes o no eres consciente de ese aprendizaje, lo vuelves a repetir. Y ya no queremos. Exacto. O sea, todo se trata de esa evolución. Por eso cuando dices, es que atraigo a personas iguales. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué estás atrayendo a esas personas? ¿Qué necesitas aprender de ese patrón, de ese tipo de persona? Entonces, ya que aprendes o que ya que eres consciente de ese aprendizaje, ahora sí toca cerrar el ciclo y no lo tienes que cerrar directamente con esa persona. Lo cierras contigo. Totalmente. Y lo cierras energéticamente, porque no se trata de, bueno, entonces borro las fotos, elimino su conversación o la archivo y listo. No, o sea, realmente tienes que hacer un intercambio porque sucede este intercambio álmico que se conoce fragmentos de alma. Tú inconscientemente le cedes energía a esa persona porque quieres ayudarla, porque quieres otorgarle y esa persona te cede energía a ti. Ese intercambio, cuando tú
cierras o quieres hacer un cierre, pero no regresas tu energía, o sea, no estás ni pidiendo la tuya de regreso, ni le regresas la suya, además purificada, se queda, exacto, se queda como un imán. ¿O han visto la película de... Me estoy esperando que me digan sí. Y yo... Contesta el público, por favor. Y bueno, ahí nos dejan en los comentarios, pero gracias. La película de Big Hero, de Grandes Héroes, ay, sí. donde... Lloro. Sí, donde justamente él se queda con su microbot y que empieza como a querer ir con los otros y que está como y él de que ¿a dónde vas? De que ya no están los demás. Sí. Eso es lo mismo, la energía es como ese imán que también está buscando encontrar otra vez como eso y que te literal te jala. Entonces por eso está el típico de me lo sigo encontrando, bueno, nos seguimos encontrando, escucho sus canciones, sueño con esa persona, siempre sigue. Todo a pesar, me recuerda a esa persona. Exacto. O que dices de que es que de manera súper locas entro a un trabajo y ahí lo conocen, o ahí nos conocen, o siempre algo me está hablando. Exacto. O sea, como que siempre hay algo, pues pasa esto de que siempre está. Y tú dices, como es que ¿por qué? Si ya solté, siempre sigue. Y no, realmente es porque no has retomado tu energía y no has regresado la suya para poder hacer ese cierre. Y no necesitas a esa persona, que es ahí donde no es de entra... que devuélveme mi energía y no tiene que ser así. Y tampoco es de que ahí es que le tengo que decir. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una falta de respeto, ahí ese es el cierre que necesitas. No necesitas, no necesitas ir a decirle, oye, mira, es que me faltaste al respeto y por eso yo estoy tomando esta decisión de alejarme. Porque es lo que esperas. Estás esperando algo de la otra parte que está en ti y la otra persona puede que no. Y si te da lo que tú quieres en ese momento, no quiere decir que no se va a volver a repetir. No, y que te quedes tranquila, porque realmente algo también que quiero tocar con todos ustedes es que usualmente nosotros estamos esperando una disculpa ante cualquier acto que nos haya hecho sentir mal. Y es peor porque realmente te quedas esperando. Y es por eso que el ciclo del que estamos hablando, pues usualmente se queda abierto y se vuelve a ocurrir porque tú sigues esperando la misma situación. Entonces, sé que no es sencillo y ya sabes que aquí nos gusta también entrar en este plano pues emocional, terrenal, donde nos han enseñado como seres humanos a ser aprensivos con muchísimas cosas. Es un proceso que vamos a llevar de la mano contigo, que nos vamos a seguir acompañando. Si has tenido ciertas experiencias donde te sientes justamente con este vacío o que repites muchísimo un patrón, nos encantaría leerte porque pues al final creo que es súper válido que muchos de nosotros vivamos estas experiencias, pero... Todos lo hemos vivido y mira, y esto aplica para cualquier situación y más que nada con amistades y pareja, pues es lo que más se repite. También vamos a hablar en algún punto pues de la familia, porque la familia es lo que más nos cuesta trabajo, justamente el poner los límites y el cerrar, porque creemos que por ser familia no se pueden cerrar, pero la verdad es que sí es posible. Pero bueno, eso ya será para otro chal porque es un gran tema muy largo. Pero en pocas palabras, amistades, lo que queremos es que se sientan acompañados en esta situación del cierre y que comprendamos, porque también estamos en un camino de constante evolución, que no es necesario que tú vayas, te le plantes a la persona, porque muchas veces nos lo dicen y creo que nos genera mucha presión. Nos genera presión y yo me sentí presionada, te voy a ser honesta, la última vez que yo dije, es que tengo que hacer las cosas bien. Lo que decíamos, ¿no? De que bien o mal. Sí. No es que esté bien o mal, realmente es qué es lo que se adecua para ti, porque aún para hacer un cierre sigues pensando en la otra persona. Sí. Y es como que ¿dónde quedas tú? ¿Dónde se queda tu energía? Y es que es muy importante esa parte que es lo que yo menciono de romantizar, que también ya nos dieron una perspectiva de cómo debe ser un cierre. Claro. Cómo debería verse, cómo debería sentirse y cada situación es distinta. No puedes decir, es que vi un TikTok donde dicen que para poder cerrar necesitamos tener esa última plática y hablarlo y pedir perdón y pues irnos tranquilos los dos. Pues no, realmente no podemos decir, ay, la situación va a ser A y si pasa A, pasa B. Pues no. Realmente todo va pues sucediendo como tiene que suceder y por ende tienes que aprender que a veces lo que necesitas es ponerte primero y tiene que ver mucho con esta energía que hemos tenido ahorita desde el portal, desde la luna, el eclipse, toda esta energía que se está moviendo ahorita. Desde noviembre del año pasado andamos. Nos están pidiendo ponerte a ti primero y literal te dicen tienes que sanar y tienes que equilibrar tus vínculos. Es momento de ponerte primero. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te estás nutriendo y cómo estás nutriendo esos vínculos sin sacrificarte en el proceso? Sí, porque eso es algo que solemos hacer mucho del sacrificarnos, porque el sacrificarnos es entregar esta energía tuya por alguien o algo que está fuera de nuestro control, porque eso es otra cosa. Como seres humanos queremos tener el control de todo y de todos, y eso también tiene que ver con la idealización.
Muchas veces decimos, no, es que lo que decías, ¿no? De que yo traigo aquí mi discurso, yo le voy a decir esto a esta persona y evidentemente va a reaccionar bien. O sea, claro que sí, como de que no. Pero nunca sabemos cómo la otra persona va a reaccionar y eso es algo que me lo llevé y lo guardo en mi mente, en mi corazón y mi alma. Porque por más que uno se quiera exigir, porque eso pasa, uno se exige de querer hacer las cosas bien y más si estás en este camino de desarrollarte, de encontrarte, de la espiritualidad. Siento yo que también dentro de la romantización te están poniendo como 1000 reglas de cómo tienen que ser las cosas, que era ahorita lo que hablamos de los procesos. No es lineal, no es para nada lineal y las cosas siempre van a estar en sube y baja y va a ser un constante y a veces te vas a encontrar otra vez abajo, pero recuerden que el estar abajo no significa que está algo mal en ti, al contrario, tiene que ver con que es una oportunidad para transformarte, para realmente identificar por qué otra vez estás en esa misma situación y cómo puedes hacerle para volver a sentirte mejor contigo mismo, porque una vez que tú te sientes bien, tu alrededor mejora de una manera increíble. Sí, ciertamente creo que tenemos que empezar a distinguir, porque esta parte de, ok, estoy trabajando en mí y estoy siendo una persona espiritual, no te tiene que quitar el plano terrenal y el plano físico. Es un equilibrio. Es un equilibrio y al final el decir como, es que como estoy en esta parte no me puedo enojar, no puedo sentir, no puedo ser así. No, otra vez, romantizar el cómo es ser un ser espiritual. Todos somos seres espirituales porque tenemos espíritu. Claro. Todos somos seres terrenales porque estamos en la tierra. El punto aquí es encontrar un equilibrio dejando la idealización de el proceso de donde todo es color de rosa, porque no es así. Por eso nos mandan ciertos aprendizajes y ciertas personas que rompen con eso, porque tenemos que vivir la dualidad, la luz y la sombra. Pero lo importante aquí es empezar a conectar con personas que nos ayuden a crecer en esa luz y que en el momento en que a ti de alguna forma te toque la sombra, te puedan ayudar a salir de ahí de una forma más equilibrada y más linda y no que te hundan más. Porque entonces, y sí pasa también, o sea, está esa parte que dices como yo fui por ayuda y me terminaron de empujar. Sí, no, tuviste la mano y te agarraron del pie, como bien dicen. Pero miren, en esta situación vamos a hablar de cómo puedes identificar cuando la misión de esa persona ya terminó, porque muchas veces ponemos como muchas capas encima y decimos, no, es que todavía no, o sea, a lo mejor es porque esta persona es así, no pasa nada, mañana se le pasa, y eso también entra dentro del ser permisivos y el cómo hacer de que las cosas son así porque ya me di esa idea y creé esa nueva realidad donde realmente es violento para mí. Sí, estiramos la liga. Estiras la liga hasta que ya no aguante más, entonces evidentemente ya cuando las cosas, ya el universo ya te está diciendo, chica, ahí ya no es, pues se te viene de regreso y el golpe no está padre. Entonces, Pam, desde tu perspectiva, ¿cómo identificarías cuando la misión de una persona terminó? Yo lo diría generando y teniendo claro mis no negociables y mis límites. Porque entonces si veo que esa persona pasa ese límite, ya ahí para mí, ok, ponte que a lo mejor no se había hablado y esa persona desconocía mi límite, entonces le explico y le digo, mira, a mí me lastima que pase esto, yo me siento así cuando pasa eso, porque tienes que decirle más qué te hace sentir a ti. No se trata tampoco de un reproche, ni de una culpa, ni un de que es que como tú me hiciste esto, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Sí, o sea, al final siempre si le quieres echar la bolita a la otra persona, en lugar de verlo como, ok, es que ¿a quién le dolió? A mí. ¿A quién me hizo sentir? A mí. Entonces le tengo que decir que a mí me hace sentir de esa forma. Si esa persona lo vuelve a hacer, pues qué poquito le importó lo que le acabo de decir de cómo me hace sentir. Por ende, ahora sí ya pasó el límite, el cual ya se había hablado y para mí ese es el momento donde digo, bueno, tengo que aprender a poner ese límite. ¿Y qué pasa? Sé que hay amistades que duelen más. ¿Qué pasa si pasas el límite porque quieres justificar todo? Es que pobre, pasó esto. Es que yo estuve en sus peores momentos y yo sé que ese peor momento la tiene así. Se la debo. Es que, y empieza esa parte de, es que también esa persona ha estado para mí y me ha ayudado en tal momento y tal. Sí, pero en ese momento era su misión, donde tenía que ser así y cumplieron esa parte y a lo mejor después, en los años, regresa ya con otra energía, con otra mentalidad y entonces las cosas se terminaron bien en ese momento sin tener que tener un cierre literal de hola, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar esto hasta aquí. Pues no en todas las situaciones se va a poder dar esa plática. Si hay personas con las que tú sabes que a lo mejor sí se da y podemos tener ese cierre, ok, pero no es necesario ese cierre para poder cerrar esa relación con esta amistad. Entonces mi forma de saber que llegó a su fin es cuando pasa un no negociable, un límite mío, se le explica y lo vuelve a hacer.
O sea, para mí siempre es como el llamado de atención y ya luego el otro es como, ok, literal, segundo strike. Sería tercero, estás fuera, pero aquí no hay que poner tantos. Sí, 2 y porque estás a fuera. veces das tanta oportunidad y realmente creo que ya, como dices, la primera es como, ok, vamos a ver si se puede hablar, si se puede trabajar y si se puede, pues excelente. Yo creo que eso tú y yo lo hemos vivido increíble y de hecho no considero que en algún momento hayamos como llegado a ese punto de que, ay, a ver, tenemos que hablar, Sí, porque no. somos muy directas. Sí. O sea, cuando alguna situación está ahí como que luego me dice y es como de, chica, y yo también, o sea, ya aprendí a ser muy directa porque yo no sabía, porque me daba miedo lastimar a la persona, pero realmente creo que duele más cuando justificas, cuando dices así de que, ay, no, pues así es ella. Sí. Y eso yo creo que como amistad, o sea, como personas que conoces para crecer, sí es importante hacer como recalque en alguna situación, porque si no, pues tampoco eres un basurero emocional, ¿sabes? Y eso es algo que a mí me pasaba mucho. Y digo, no sé si quieras comentar algo más sobre tus no negociables, sobre el cierre de ciclos, o puedo seguir con... No sé si tú continúas, o Sí, sea, yo continúo. Digo, yo porque luego me voy tendida y pues no está chido tampoco, pero en este caso yo les quiero contar sobre mis no negociables que recién aprendí, porque sí, claro que sí, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y en este caso algo súper importante que me di cuenta es que yo llegaba a un punto donde yo no podía ser como genuinamente yo, donde yo ya tenía que ocultar ciertas emociones mías por miedo a ser juzgada, porque evidentemente no todas las personas pues comprenden las emociones de los demás. Y yo creo que en cierto punto yo decía, es válido porque esa persona no reconoce sus propias emociones, podemos aprender juntos, pero algo que yo no entendía es que no todas las personas tienen esa disposición. Entonces, al no tener la misma disposición, pues básicamente yo estaba regalando toda mi energía hermana diciendo, bueno, yo no quiero ser una molestia para la otra persona, porque como Pam se los explicó al inicio, pues yo traigo una historia bastante cargadita. Si quieres conocer más de mí, pues te invito a que escuches la primera temporada donde te cuento como un contexto de mi vida, de mi historia con ansiedad, etcétera. Pero obviamente pues había momentos muy duros de mi vida donde yo tenía crisis terribles y mi única red de apoyo, pues ustedes lo saben, ha sido Amsel y mi mamá y mi terapeuta, ¿no? Pero en sí yo no tenía una red de apoyo con amistades. Yo no me sentía segura de decirle a una amiga, oye, tengo ansiedad. Mis amigos se enteraron que yo tenía ansiedad como 4 años después. Y todo el tiempo pensaban que yo era mamona, que era pues payasa porque me iba de los lugares o porque no quería ir de antro o porque no quería ir de fiesta, pero la realidad es que yo no iba porque me daba miedo tener una crisis. Con una persona en este camino sí me abrí, sí le conté y de hecho yo dije, esta persona va a ser para siempre porque ya que te cuente mi vida personal, pues va a estar cañón. Pero algo que me empecé a dar cuenta es que por más que sabía mi vida, si no existía como esta transparencia y esta empatía mutua, no lo iba a ver como una manera de ayudarme, sino una manera de, pues no sé, o sea, es que con esta persona hubo una historia muy fuerte como detrás como para explicarles en contexto. Pero el caso es de que se enteró todo de mí, conoció muchas partes de mí, yo conocí partes de esta persona y al final lo único que identifiqué era que en vez de ayudarnos nos estábamos tirando. O sea, en vez de ayudarnos a crecer, nos estábamos haciendo como sentir peor porque ni ella ni yo nos sentíamos bien con nosotras mismas. ¿Cómo identifiqué que esa situación no estaba bien? Porque evidentemente yo estiré la liga, o sea, yo de Ciudad de México hasta Morelia me vine estirando la liga hasta que ya no pude más y realmente exploté porque pues era un año muy triste para nosotros, que ya saben que fue la pandemia, un año donde me llevó a un límite donde realmente dije ya no quiero personas así en mi vida. Entonces, básicamente, ¿cómo me di cuenta yo de este no negociable a las malas? Entonces, lo que yo les quiero decir es desde mi experiencia, yo sé que hay muchas personas allá afuera que conectan con esta energía hipersensible, que somos personas altamente sensibles, muy empáticas, pero también hay que saber medir nuestras emociones en este asunto y cuidar nuestra propia emoción, porque muchas veces es como de que no, yo te comprendo, yo entiendo tu historia porque yo quisiera que comprendieras mi historia, pero tampoco se trata de eso, es como pedir cosas que tú realmente te tienes que dar. En el caso de que cuando yo empiezo a poner estos no negociables, empiezo a darme cuenta que ya tenía que cerrar ciclos con personas de mucho tiempo atrás, es ahí donde sucede un parteaguas, que yo realmente puedo decir que ha sido uno de los mejores parteaguas de mi vida porque llegaron personas muy increíbles a mí. Personas que no están cerquita de mí. Digo, Pam y yo estamos relativamente no tan lejos, pero tampoco tan cerca como para decir, vámonos todos los días, ¿no? De ser por mí. Sí. Yo también. Y se sabe. Se sabe. Pero
En este caso empezaron a llegar a mí personas muy mágicas que me di cuenta que cada una de estas personas me estaban ayudando en mi evolución. Y yo le empecé a decir al universo, quiero más de esto. Quiero más de estas personas, quiero más de esta energía, de esta sensación de sentirme acompañada, pero que también mutuamente nos estamos enseñando a acompañarnos a nosotras mismas, que eso es algo que puedo decir que Pam y yo nos enseñamos. Sí, la verdad, y hay algo antes de pasar como esa parte y romántica del final que yo sé que sí. Que ya vamos a eso. Algo que me parece muy importante compartir y que me gustaría que se queden con eso, porque con qué te quedas, es tengan mucho cuidado con esas amistades que sientes que van a usar la información en tu contra. Desde ahí ya algo está mal. O sea, que tú digas de que, híjole, es que sabe mucho. ¿Qué tal que lo cuenta? ¿Qué tal que pasa esto? Ya desde ahí hay un chantaje y hay un tipo de manipulación. Es un tengo que permitir y tengo que desdibujar límites porque no vaya a ser que cuente algo. Sabe mucho de mí, de que toda esa parte. Entonces, desde ahí ya te estás dando, y te estás dando cuenta de la desconfianza que hay en esa relación. O el típico me hace y le hago. También un tipo de relación así es muy tóxica y muy desgastante de que, es que como me hizo esto, entonces yo le hago esto. O esa, que te disfrazan los comentarios pasivo-agresivos. Cualquier cuestión que te haga sentir mal, que no te haga sentir tú y que tienes que trabajar esa parte como de no ser tú de tu esencia. Eso es algo que también vamos aprendiendo y de hecho lo hablé por ejemplo con mis amigas que son mis amigas hasta la fecha y las quiero mucho y son mis amigas de prepa, que nos dimos cuenta que por ejemplo todas estábamos en ese papel de nos queremos, siempre hablamos y todo, pero nos quedamos en esa parte de tenemos que ser las mismas que en prepa. Y es como, fuerte. Y lo acabamos de hablar y les dije, es que se dan cuenta cómo ya van a ser 10 años de amistad y queremos seguir manteniendo esa parte de que no somos así y todo es igual. Y yo, ¿por qué estamos fingiendo? Claro. Y no te das cuenta, o sea, realmente no lo haces consciente y dices como, voy a fingir. No, simplemente es una zona de confort. Andas. Con otro grupo de personas soy diferente a como soy con estas. ¿Por qué estás cambiando de uno a otro? ¿Por qué es tu zona de confort? Porque con ellas no me tengo que salir a expresar. Con ellas, por ejemplo, ese es mi grupo de amigas que no sale, que no toma, que no nada. Entonces, para mí es mi zona de confort porque me entienden mucho. Pero, por ejemplo, una de ellas sí toma y eso, y cuando está con nosotras, siente que tiene que fingir que no. Y desde ahí es cuando no está bien. Y fue lo que dije, somos amigas que nos aceptamos como somos y en la etapa en la que estemos. No tenemos por qué decir, es que como antes no tomabas y ahora sí te vamos a sacar. Claro. No, y de eso se trata una amistad donde también haya una comunicación asertiva y el decir, sé cómo tú eres y te vamos a aceptar así, porque cambiaron las etapas, porque cambió tu contexto, porque en ese momento donde te conocí a lo mejor eras de una forma y te gustaba ser así y ahorita es de otra y no por eso te voy a juzgar. Si te juzga, corre. Yo, ya si no te sientes bien, si sientes que te van a juzgar, que se van a reír, que van a contar algo de ti, entonces esa amistad realmente lo vale. O sea, tú lo que tienes que hacer es esa balanza de decir qué tanto tengo que yo seguir dando mi energía, mi espacio y mi tiempo a un grupo de personas o a una persona donde ni siquiera me siento en confianza. Sí, es que una cosa es la aceptación a la permisión, porque muchas veces decimos así que, no, pues esta persona es así, o sea, no me gusta que sea así conmigo, pero pues al final lo permito, ¿no? Y es como de que no, o sea, y parte de los no negociables pues es decir, ok, está padre que tú salgas de antro, tomes, fumes, pero pues nada más no me hagas que yo lo haga, ¿no? O sea, es respetar ese límite y decir, ok, está padrísimo, nos podemos ver en ciertas ocasiones, te invito a mi casa, igual si quieres tomamos una chela, una copita de vino aquí en la casa, yo no tomo, yo te acompaño, no sé, con un chai o algo así, y tranquilo. Pero justamente ya cuando tú sientes que tienes que encajar en un espacio, porque si no, no vas a poder salir con esa persona o no vas a podértela pasar bien, pues yo creo que ahí ya es una señal, un foquito rojo donde te están diciendo, oye, ¿por qué te estás esforzando tanto para convivir con personas que realmente mutuamente nos están aceptando? Uh-huh. Y eso que ustedes hicieron está increíble porque creo que al ser tantas amigas, porque me consta que son varias, que llegan como a esta situación de decir, oye, pues ya pasaron 10 años, ya estamos en otras etapas de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación, no? Porque muchas veces nos dejamos así como de que no, es que qué tal si le digo y se siente mal o se enoja. Si se enoja, pues también es ahí una señal de, pues de alerta de decir, oye, pues ¿por qué no estamos, cómo nos estamos comunicando que no nos estamos comprendiendo? Sí, y es que siento que ahí fue como una clara señal. Yo fui la que trajo el tema, obviamente, claro. ¿Verdad? Entonces yo fui la que les dije de que, a ver, ¿qué está pasando? Sí, porque uno se va dando cuenta que están cuidándose y es como,
¿por qué nos tenemos que cuidar si somos amigas? O sea, al final es muéstrate como eres, no va a haber juicios y simplemente hasta va a reforzar esto porque ya no tenemos que estar ni con una máscara ni con una careta. Entonces yo sí lo traje. Y el hecho de que se relajaran, que fuera como, sí, ahí lo sabes todo porque es como, ¿cuánto tiempo habrán estado esperando que pasara eso? Hasta que alguien, justo a lo mejor ellas tenían miedo de hablarlo y decir como, a lo mejor se termina esta amistad. Sí. Y no tenemos que tener miedo. Eso es algo que yo les puedo decir. Una relación sana de la que tú quieras, amistad, noviazgo, matrimonio, hermano, familia, lo que tú quieras, la clave está en decir las cosas y decirlas sin miedo a que llegue al final. Porque si llega al final es porque había concluido su misión. ¿Cuántas veces no te ha pasado con una amistad, con una relación que dices, es que me gustaría decirle que no me gusta eso, pero no lo hago porque yo sé que eso puede terminar la relación? Entonces, ¿para qué la extiendes? O sea, al final, si ya sabes que está eso, te estás aferrando a esa situación y a esa persona y en algún momento, de todos modos, eso va a salir a la luz. Entonces haz las cosas y dilas cuando se trate de ponerte como prioridad sin miedo a que llegue a un fin, porque ese fin era necesario. Y es una etapa. Y a lo mejor regresan en un futuro, o a lo mejor ya no, a lo mejor cumplió su misión y nunca se sabe. Pero el punto es no te aferres y di las cosas como tengan que ser y como lleguen desde ti, obviamente de manera asertiva y lo mejor posible. No te esperes a que explote la bomba. Exacto. Y no esperes el momento perfecto, porque también idealizamos el momento perfecto y no hay ningún momento perfecto. Tú creas el momento. Totalmente. Cuando llega el momento de hablar es porque así lo sientes en tu interior, porque ya no aguantas, evidentemente, porque también son cargas, amigos, cargar con ciertas cosas que quieres compartir con la otra persona porque claramente te importa, porque claramente quieres mejorar esa situación, pues no lo soportes hasta que ya realmente no aguantes. Gracias por compartirnos tu experiencia personal, Amix, porque creo que justamente de eso se trata, que conectemos con experiencias personales, que noten que por más que nos ven en redes y que ven las cosas así, pues realmente todos tenemos procesos que a veces no compartimos porque son personales, porque X o Y, pero es importante hablarlo porque tú, Amix, yo, muchas personas allá afuera lo hemos vivido y no lo compartimos porque sentimos presión, porque sentimos miedo, porque sentimos inseguridad de ser realmente quienes queremos ser. Y por eso pues nos pausamos, ¿no? Nos detenemos. Y en este caso, ¿sabes? Antes de irnos a un cierre, quiero que hablemos de este tema porque este tema es algo que me llevó mucho aprendizaje y ahorita que estabas hablando de que solo teníamos amigos hombres, porque eso también compartimos nosotras, o que nos llevábamos con gente más adulta, hablemos de la competencia que se nos genera entre mujeres. Evidentemente hay mucho aspecto social que me gustaría indagar más adelante en otro episodio con más información, pero en este caso algo que me pasaba muchísimo es que entre sociedad y entre amigas constantemente creíamos que teníamos que competir. Y eso es algo que también me he sentido tan en paz, tan en calma cuando te conocí, porque no, o sea, te veo como un ser humano, o sea, como un ser humano que está cumpliendo sus sueños, que está construyendo su vida y que me puede enseñar tanto. Pero sí es súper importante como hablar de estos temas porque a lo largo de la vida inconscientemente, y no puedo dudarlo, que haya gente allá afuera que nos dice así como de que, ay no, es que una es mejor que la otra, y es que otra... Y eso me pasó mucho, o sea, cuando yo te empecé a conocer me llovieron de esos comentarios. Y es muy triste porque eran de personas que yo consideraba importantes para mí y me generaban cierto pensamiento así como de que, ¿pero por qué? Y eso es algo que le puedo agradecer a mi mamá, que nunca me enseñó a ser competitiva. Digo, evidentemente hay maneras sanas e insanas. Yo de ninguna manera he sido competitiva, al contrario, siempre me he ido como a la sombrita, a decir así que pues yo mejor no hablo, yo mejor no me expreso. Y yo lo contrario. Sí, todo lo contrario, yo aquí estoy. Pero no, yo al contrario he ido aprendiendo de personas que admiro como tú, o sea, de personas que yo quiero mucho, que amo y que digo, no manches, qué padre que estas personas muestren su verdadero ser. Yo quiero implementar eso. Entonces, en vez de ver esta situación de competir con personas que amas, porque es algo que me he topado mucho, o sea, con amigas que he querido muchísimo, siento que la principal situación que ha ocurrido es porque nos comparan entre nosotras. ¿Qué opinas? Sí. Uy, es todo un tema. La verdad, ahí les va otra experiencia personal. Eso es algo que yo he trabajado porque yo soy muy competitiva desde el Kung Fu. O sea, esa parte de que te implementan a hacer, sí, o sea, es que tantos años siendo atleta de alto rendimiento donde te enseñan que tienes que ganar porque no es algo en equipo, al final es un deporte individual donde te dicen como, pues ganas las cosas bien, todo eso, pues sí tengo esa parte competitiva que si los juegos, no sé si han visto Friends, pero si entienden esta referencia,
mi roomie decía que yo era Mónica. Entonces siempre me decía que yo era Mónica por literal hasta el TOC, hasta la parte competitiva. Entonces yo es algo que he trabajado muchísimo a lo largo de mi vida y en amistades me pasaba, pero yo en amistades ahí sí yo intentaba no ser competitiva. Hubo un momento donde lo tuve que trabajar porque más bien me tocó una persona muy competitiva que se decía ser mi amiga. O sea, que iban y que todo era tú, yo, tú, así. Y entonces yo también entré en ese jueguito. Y no saben lo desgastante que es. Después de ese momento dije, yo no quiero esto en mi vida. Yo no quiero estar compitiendo con personas que más bien me gustaría que me impulsen y que yo las impulse. Y es ahí donde cambia el chip. Tú te das cuenta que tú también estás alimentando esa idea. En este proceso les voy a contar, estábamos chiquitos, era secundaria. En secundaria, sí, ya van muchos años de eso. Pero yo les dije que justamente durante ese periodo pasé por todos los grupitos de amistades. Entonces yo pasé como pues por todas, ¿no? Todos los sabidos y por haber, cualquier grupito de niñas, yo intenté estar ahí, yo intenté encajar y pues bueno, me acuerdo que yo también le decía a mi mamá, que es que, ¿qué pasa? De que está mal en mí o por qué me cuesta, o sea, yo era una niña que al final, o sea, estaba chiquita y estaba intentando encajar y no sentía que lo lograba porque sí, o sea, todas las partes de que, no sé, desde secundaria se empezaban a tomar, yo no quería, no era algo que me llamaba la atención, ellos estaban de que, los novios, yo no, o sea, yo era de que escuela y deporte. Entonces sentía que no encajaba y todo. Y mi mamá me dijo, pues llévate con este grupito. Y dice que ella justamente también siempre ha sido, pues que la más inteligente, la más centradita, la niña. Y yo, está bien. Ok. Y yo, ok, entonces le hago caso, empiezo a llevarme con ella y sí, pasan como 1 o 2 años, no sé, o sea, ella estaba desde el kinder también, o sea, ella era de las que llevaban mucho tiempo conmigo, pero nos hicimos cercanas en esa etapa que ni siquiera sé si fueron 2 años o cuánto, no me acuerdo la verdad, pero sí fue un periodo de la secundaria, gran parte. Y me llevaba con ella, pero era de que, no sé, yo decía que, me voy a meter a teatro, se mete a teatro. Y yo, bueno, yo voy a participar o bueno, hacer la audición hicimos la del extraño mundo de Jack y yo por Sally, ella quería ser Sally. Y todo era quererme ganar. ¿De qué cuánto sacaste? Y que no sé qué. Todo era una competencia hasta este punto y se les van a caer todo. Y yo, los calzones, yo lo digo. Es que eso sí, así soy. Una disculpa, de verdad, sí. Nos complementamos por eso. Yo lo digo por ella. Pero bueno, el punto es que un día, por primera vez, yo dije, me gusta alguien. O sea, yo en mi vida fui muy de que no. O sea, yo era de que, entonces yo dije que, me gusta esta persona. Y le empecé a contar y un día los presenté en una fiesta y le dije que, mira, es esta persona. Y se acerca y me dice, pues a mí también me gustó, así que a ver quién gana. Esa fue la frase donde yo dije, yo no quiero esto. Adentro. Ay, sí. Qué mala onda. Ajá, entonces imagínate tener una amiga que quiere competir tanto contigo, al grado de también llegar a eso. No, eso ya es demasiado. Sí. Y, o sea, este chavo me decía de que ya me agregó, me está hablando, de que, y él me contaba todo, o sea, era de que ve esto, y yo, ¿cómo se supone que voy a tener una amiga que hasta en eso tengo que estar cuidando? Claro. Y yo, no me gusta esa parte. Entonces fue ahí cuando yo dije, no, ¿a qué gracias. grado también llegamos, ¿no? Ajá. Y hasta dónde se permitió, porque yo estaba viendo esa competencia y yo era como, yo te voy a ganar. Pues entonces yo también. Y entonces yo puse de mi parte para que eso se siguiera estirando y siguiera esa lucha. Hasta que llegó este punto donde dije, no, aquí ya, esto no está bien. ¿Y qué me dio? O sea, el tercero de secundario. O sea, yo ya me iba y fue ahí cuando decidí darme cuenta y yo, padrísimo. Y yo, muy bien. De algo sirvió, claro. Claro, todo sirvió y todo llega a su tiempo. O sea, al final, eso aparte de decir, por ejemplo, si lo hubieras hecho antes, pues no, si lo hubiera hecho antes, a lo mejor no me hubiera llevado el aprendizaje que me llevé ahorita. Ese fue el punto que a mí me dijo, yo no quiero ser esa persona para nadie. Yo no quiero ser una persona que esté compitiendo con sus amistades. Y a pesar de que de alguna forma se me quedó esa parte y a veces me ganaba esa parte, era como, no. En el momento en que yo lo hacía consciente, ahí decía como, cancelado y anulado. Sí. Y yo, no, esto se va. Y entonces es cambiarlo. Y hasta ahorita luego es una lucha que en momentos sí es como, sacó esto. No. Impulsa, qué bueno. Cada quien tiene su esencia, cada quien va a decidir con quién va a razonar. No tienes que verlo como una competencia, sino como alguien que también está en tu proceso y que más bien tienes que apoyar. Entonces esto me ayudó a mí a darme cuenta que yo no quería eso en mi vida y a seguirlo trabajando. Y por eso el conocernos llegó como esa parte de, entiendo esa parte de impulso. Y más porque, por ejemplo, mi yo de secundaria a lo mejor sí se hubiera puesto a competir.
Sí. Y hubiera dicho, no, ¿cuál? Si estamos Yo no en la hubiera dicho misma nada. área. Yo hubiera dicho, yo grabo a Pam. Fer, yo grabo a Pam. Sí, totalmente. Y sí, o sea, hubiera sido esa parte de estamos en la misma área, ¿cómo? Y no, o sea, ahorita al contrario, es como de que perfecto, claro que sí, en qué te ayudo, como eso. Desde el momento en que me dijo, te quiero invitar a mi podcast, yo sí, de verdad, claro que sí. O sea, yo mientras tenga tiempo y eso, yo he buscado cambiar eso y decir como sí, o sea, no me voy a negar a poder apoyar o ayudar a otra persona, porque no te quita nada. Al final es también parte del mismo crecimiento, porque estamos aquí para eso, no venimos a crecer solo como individuos, sino como sociedad, y tú vas a aportar dentro de eso. Entonces, mientras más sumes, más te dan también. Sí, todo. Recuerden que lo que das regresa a ti y no lo tienes que hacer pensando en eso. O sea, no es como, ay, le ayudo para que a mí también se me multiplique. No, o sea, simplemente es la ayudo porque me nace hacerlo. Y se siente bien. Aparte se siente bien bonito vernos crecer, o sea, eso es algo personal que yo digo, qué chingón, qué padrísimo, que estamos creciendo a la par y que nos estamos conociendo y que están llegando tantas oportunidades para las dos, y es lo que le dije, vamos a ayudarnos entre todos, inclusive entrando con Spotcast, con Fer, pues así de que entre todos nos vamos a ayudar y vamos a crecer y vamos a ver de qué manera podemos ayudarnos a crecer, que eso es lo importante. Y ahora hablando como un poco desde la otra perspectiva de una persona que no es competitiva, pues cómo veo yo la competencia, cómo me ha movido la vida y el tapete, pues ha sido muy fuerte porque a mí me tuvieron que poner un ejemplo aquí para darme cuenta de la manera en la que me puse, pues me permití, o sea, permití que me hicieran como tanto daño y yo también pues aceptarlo, ¿no? Aceptar como la basura de las demás personas. Que en este caso claramente que fue un aprendizaje muy sabio para mí, pero pues a mí me pasó cuando yo empecé este espacio. No les voy a contar tanto detalle porque yo estoy segura que esa persona pues aún me sigue de alguna manera y tampoco quiero dañarla ni que se sienta mal. Yo sé que su realidad es muy distinta a la mía, pero mi realidad yo lo sentí así. Entonces esta situación que yo viví fue cuando empecé el podcast. Yo tuve que agarrarme mucho los pantalones porque yo ni usaba redes, amistades, yo no tenía nada, no subía fotos, me daba pena subir una foto mía, porque toda la vida yo crecí con esa idea de que yo físicamente estaba mal, que no necesitaba ser de cierta manera para ser aceptada por la sociedad, entonces pues prefería no subir nada y vivir en el anonimato, ¿no? Profundo. Pero yo cuando decido tomar este camino del contenido digital, pues yo tenía una amiga que era, o sea, mi hit, ¿no? La mejor amiga. Pero a la par ella estaba iniciando un emprendimiento, le estaba yendo súper bien y así, pero ahí es donde yo me di cuenta que la competencia pues estaba muy potente, porque ni siquiera era como el mismo giro. Digo, yo estaba haciendo un podcast, esta chica pues era un trabajo, una chamba, muy diferente a lo mío, pero como que ya quería irse por la misma línea y me di cuenta del daño que nos estábamos haciendo. Yo al pensar que pues podía confiarle mi proceso personal, ¿no? O sea, porque yo le contaba todo, todas mis ideas, todos mis sueños, yo se los platiqué con todo el amor y con toda la gratitud del mundo, porque pues de verdad he sido muy inocente en muchas cosas que no debería de permitirlo tanto, pero al final pues les digo, fue un aprendizaje sabio. Pero el caso es de que yo le contaba todo y de alguna manera muy curiosa, pues lo que yo hacía a ella se le ocurría también hacerlo, ¿no? Y muchas cosas pues que ya ni siquiera iban en sentido. Yo decía como, pues, ¿para qué no? O sea, si no tenemos nada que ver, no tenemos nada que como una similitud en el contenido, pero al final yo la justificaba. Yo decía, no, pues está padrísimo que hable de estos temas, pues qué bueno que ella vende un producto, no tiene nada que ver, pero qué chido que empiece a hablar de salud mental, ¿no? Porque pues si le está llegando a tanta gente, pues es súper importante que hablen de estos temas. Y yo seguía así. Y hasta que Amsel me decía así de que, oye, amor, esto está mal, o sea, realmente no está bien porque te está haciendo sentir como... Era muy pasiva-agresiva. Muy pasiva-agresiva. O sea, me daba ciertos comentarios así de que, ay, como que qué bonita te ves, pero pues podrías verte mejor, ¿no? O sea, como eso es un ejemplo. La verdad, ciertos recuerdos con esa experiencia los bloqueé en mi cerebro para no revivirlos tanto. Pero eran ciertas cosas muy pasivo-agresivas que, no sé, a ella le empezaba a ir súper bien y yo apenas estaba creciendo. Yo me tardé muchísimo en crecer y así como de que, ay, mira cómo me va, ¿no? Así de que ya valiste, ¿no? O sea, yo empecé como antes que tú y con nada que tiene que ver con lo que tú haces y yo soy mejor que tú haciéndolo porque tú no lo estás haciendo bien, ¿no? Y así me hacía esos comentarios y yo decía así de que, bueno, pues alguna razón tiene que tener para decírmelo, ¿no? Lo voy a anotar, lo voy a hablar en terapia, pues a ver qué me dice mi terapeuta. Pero ya me acuerdo que hasta mi terapeuta me dijo, oye, es que me hablas más de cómo te hace sentir ella
que pues con tu mamá o tu novio. O sea, realmente no hay cosa que te esté afectando más que tu relación con ella. ¿Por qué? Porque evidentemente tú quieres ayudarla a crecer, pero ella no te está ayudando a crecer. Y por más que te quiera echar flor, por más que esto, hay muchas señales donde ella está como, sí, queriendo competir contigo, pero al ver que ella no, o sea, que tú no le das la misma respuesta, pues se vuelve como más vicioso. Como una porra disfrazada. Ajá, no, hay una porra, o sea, disfrazadísima que yo dije, o sea, ya cuando empiezas a ver las cosas desde otra mirada, conoces gente que te nutre más y dices, no inventes, o sea, esta chica sí era, pues obviamente su proceso personal. Yo sigo siendo empática con ella, yo digo, pues también tenía un proceso personal muy difícil. Ocurrieron momentos donde nos compararon a las dos, o sea, éramos muy diferentes y eso está perfecto, pero pues ya en esa idea la gente afuera nos comparaba y obviamente en las inseguridades personales de cada quien, pues eso afecta. Entonces, el aprendizaje que yo me llevé con ella fue darme mi valor, darme mi foco y no permitir que me trataran de esa manera, porque la verdad hay mucha gente allá afuera que se disfraza de borreguito lindo y bello, pero detrás es esta energía de sombra que usualmente se quieren reflejar ellos mismos en ti. Entonces, la manera en la que ella se sentía, yo hoy entendí que de alguna manera lo desahogaba conmigo. Llegó un punto en donde ya solo hablamos de ella, de sus cosas, de lo importante que era ella, y yo de alguna manera, en vez de hablarlo con ella, me decidí cohibirme. O sea, dije, no, ya no voy a hablar con ella de nada de mi vida. Ahí aguas con las amistades yo-yo. Y aparte era lo que hablabas hace rato también, de esas amistades como que no te validan y todo eso, porque ahí fue donde me di cuenta que ya solo se trataba de ella. O sea, mi límite fue una vez donde yo estaba súper mal, de verdad muy mal, y solo me habló para decirme que se había peleado por milésima vez con el novio que yo ya le había dicho que era, pues, o sea, les digo, yo no soy una amiga que te va a decir, amiga, date cuenta, pero sí te va a dar los señalamientos cuando se los solicitas. Entonces ella ya había muchas cosas que me decía que eran muy violentas de su pareja y me habla esa vez donde yo estoy mal, donde estoy triste y es así como de, hermana, realmente no sabes lo que estoy viviendo y solo te importa cómo te sientes tú. Y ahí es donde me di cuenta que yo era un basurero emocional. Entonces entre la competencia insana que realmente estaba alimentándola a ella o esa emoción que ella tenía tan fuerte que no comprendía y alimentándome también a mí en mi inseguridad y en la manera en la que yo me percibía, ¿no? Llegué a ese límite y pues fue donde ahí yo decidí despedirme. Aparentemente dejé muchas cosas abiertas porque en cuestión de ser empática, yo todavía me sentía como muy insatisfecha con el cierre que di a esa relación. Se me volvió a repetir, pero les puedo asegurar que ya aprendí, amigas, ya aprendí, ya fue algo que aprendí y que me puedo dar cuenta que aprendí por la relación que tengo con Pam. De verdad, yo sé que por más que lleguemos a algún desacuerdo en la vida, no va a haber cosa que no podamos tratar con una plática asertiva, porque así lo hemos hecho. Honestamente, no somos muy... Cuando yo la estoy pasando mal, ella es como de que, ok, vamos a hablar de ti, pero ella sabe que yo no la dejo de lado. O sea, ella sabe que es así de que, ok, sí, saco esta emoción, saco mi sentir que me está doliendo, pero al final quiero que me digas cómo estás. O sea, no nos estamos dejando de lado en ningún momento y eso es algo que he sido muy específica en mi relación con ella, tampoco al grado de exagerar, porque sí puedo tender a eso, ¿no? A querer todo perfecto y a decir, no, la quiero enmarcar y cuidar y meterla en una cajita de cristal para que no se me acabe. Sí, o sea, siempre me ha pasado también que ya está aquí en el momento. Pero bueno, ¿cómo estás? Y yo, a ver, espérate. Date chance, ¿no? Y yo, sí, o sea, no puedes nada más de que aventar todo eso y decir como, bueno, ahora sí que ya sabes, cuéntame tú cómo estás. Y yo, a ver, o sea, aguanta. Ahorita yo el enfoque está en ti. Y nos vamos a centrar en eso. O sea, no tenemos como por qué decirte que, ay, bien, yo fui a baile. O sea... No, y aparte eso es algo que tú también llegaste a mi vida. O sea, porque yo contaba de mis cosas y a mí me decían así como de que, pues, ¿qué te digo? ¿Sabes? O sea, sí, realmente me decían, pues sí, es que hay veces donde sí está fuerte el tema que cada uno puede traer. Pero como amistades dices, oye, pues te pones tantito en su situación, ¿no? Y lo que necesita la persona es ser escuchada, no necesita que la regañes. ¿Tú qué opinas, Amix, para darle un cierre? Bueno, más que nada, más que qué opinas, ¿cómo te sientes hoy que ya has visto las relaciones desde otra perspectiva? Porque no simplemente ha sido un proceso de la noche a la mañana o que lo aprendiste ayer o que al ser la más PAM 11 ya estás bien elevada. O sea, realmente, ¿cómo vives tu proceso? Sí. Y yo otra vez, no, pues qué gran aporte, ¿verdad? Pero justamente, o sea, siento que
es un proceso y que tenemos que entenderlo así, que nos toca vivir estas experiencias, no por estar en el área en el que estoy hablando de esto quiere decir que yo, mira, ay, todo sí en equilibrio pura siempre. luz. No, o sea, más bien me ayuda a identificar esos momentos, a identificar a esas personas y poderlo trabajar y saber con quiénes, como les digo, con mis amigas, que realmente son amigas que justamente yo sé que nos queremos muchísimo y que vale la pena hablarlo y darnos cuenta que es algo que nos va a ayudar y que así lo tomaron. Entonces es como, esto nos va a ayudar a mejorar esa relación y lo vale, entonces, ok, lo hacemos. Pero otras que digo como, ok, esta, por más que yo quiera, creo que ya no estamos en el mismo canal en este momento y hay que entenderlo también. Y a lo mejor después regresamos a ese mismo canal y si no, pues bueno, se agradece lo que aprendiste con esa persona y cierras el ciclo a tu forma, a tu manera y cerrándolo también energéticamente. Pero pues me ha ayudado a darme cuenta que hay de todo, que tenemos que agradecer todo lo que viene y encontrar que cuando trabajas en ti, trabajas también en el exterior y atraes ese tipo de personas también que te ayudan más desde esta luz, que es lo que les podría decir. Solamente identifiquen para qué viene esa persona a su vida y cómo pueden mantener este equilibrio. Y listo, realmente tampoco sobrepiensen las cosas. No, o sea, simplemente es una persona que vino a su vida por algo y a lo largo del camino se van a dar cuenta. Sí, y justamente también trabajar la aprensión, porque muchas veces es como querer continuar esa relación cuando ya de plano llegó a su fin. Entonces, tratemos de centrarnos más en cómo podemos evolucionar juntos y si realmente ya vieron, ya, cuando sabes que no eres genuinamente tú, cuando te sientes cansado inclusive con esta persona, cuando sientes que únicamente se ven, pues, por tener que verse, o sea, porque sabes que esa relación es de años, ¿no? Que también el tiempo llega a ser una presión. Pero al final yo creo que aquí lo importante es cómo se nutren y cómo pueden hacerse sentir mejor mutuamente. Pero por ahora, amistades, pues espero que hayan disfrutado este episodio. Realmente solamente queríamos platicar naturalmente, transparentemente sobre estos temas que a veces no se tratan y más con personas que trabajamos temas espirituales de desarrollo personal. Aquí queremos conectar más con lo que todos pasamos, porque todos lo pasamos, todos. No pienses que solamente porque hablas de temas de energía te privas de ciertas situaciones de trabajo de sombra, porque la sombra es muy importante para justamente tener esta dualidad y este equilibrio entre la luz y la sombra. Entonces, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo le doy muchísimas gracias a mi Amixpam por estar aquí, por prestarnos su set, su casa, por tener aquí el equipo de Spotcast que nos armó todo bien padrísimo, 10 de 10. Vayan a checar sus redes para que vean todo lo que se puede lograr, amigues, si se apoyan, si buscan gente que tiene esta hambre de conocimiento, de querer ayudar a las demás personas, porque ese tipo de gente es la que realmente nos impulsa a encontrarnos con nosotros mismos. Por mientras, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por encontrarnos nuevamente en esta vida. Gracias por coincidir, como siempre se los comento también aquí. Y pues esperen, esténse pendientes de los siguientes proyectos de mi Amixpam. No sé si quieras compartirnos algo que se venga. También tenemos algo ahí preparado para ustedes a fin de año, por eso ya lo sabrán más adelante. Ya sabrán después, sí. Pues muchísimas gracias, ya sabes que mi casa es tu casa, entonces yo encantada de que estés por acá, de que estén por acá. Y también tú, Fer, también. Gracias, Fer, por estar de tripié. Gracias, Fer. Pues bueno, básicamente en proyectos, bueno, así como pueden escuchar justamente este episodio de Cierre de Siglos, lo pueden hacer en Podimo, que es este podcast exclusivo que se llama Tu Mejor Versión. Hay que dejar el link en el que pueden suscribirse porque con ese van a obtener 45 días gratis y ahí es donde viene ese episodio. Únicamente está en esa plataforma, no está en ninguna otra, por eso es exclusivo. Entonces ahí se suscriben y listo, ya lo pueden escuchar. Y pues bueno, habrá más proyectos que por ahí ya se estarán enterando, que ahorita todavía me choca que suena muy influencer esa. Ahorita no les van a decir. Pero sí, ahorita. Se están cocinando. Sí, están ahí, están ahí. También están los talleres. Entonces, si te interesa esta parte del taller de lenguaje corporal o el taller oráculo, 100% en línea y a tu tiempo. Entonces, bueno, si quieren les dejo el link con todos mis links y ya para que sea más fácil. Sí, le vamos a dejar el link de sponsor aquí abajito para que ustedes puedan ir a sus redes sociales y checar toda la información que ella nos comparte, que de verdad es muchísima, muy nutritiva. Cada día vas a aprender algo nuevo, eso te lo puedo asegurar. Y pues por mientras nosotras nos despedimos. Gracias, Amix, por estar aquí. Gracias por compartir tu tiempo. Gracias por compartir tu escucha. Sabes que nos va a encantar leerte si tienes algo que decir sobre alguna experiencia que hayas vivido,
como la que te compartimos el día de hoy sobre la competencia, sobre el cierre de ciclos, sobre lo doloroso que puede llegar a ser decir adiós, pero porque tenemos un mal concepto del cierre. Entonces te vamos a estar leyendo. Por mientras, te doy las gracias por estar aquí un día más. Nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo. Y pues nada, te deseo mucha luz en tu vida, que estés muy bien, te queremos mucho. Cuídate. Bye.